Bueno, vamos a iniciar. Esta es la sesión número 12 de este módulo. Estamos ya en los últimos temas, estamos ya prácticamente terminando. La próxima sesión va a ser muy interesante. Bueno, hoy terminamos de ver esto que está aquí ante ustedes, de la estimulación prenatal y el trabajo práctico. Y la próxima sesión, que será la última, que lo tenemos acá en su manual, será un poco que, déjenme ver si está, si lo incluimos, si no, y nos metemos en ese tema. Sí, en la página 59 de su manual viene métodos de regulación de la natalidad. ¿Por qué tenemos que meterlo? Porque está dentro de lo que es procreación y embarazo. Y esto les va a servir mucho para establecer un criterio de cuál es, o si se han hecho la pregunta alguna vez, si algo tiene que ver la palabra de Dios con un método de regulación de la natalidad. ¿Sí? ¿Sí estará o no estará? Y si está, ¿qué es lo que dice la palabra? O lo condena, o lo apoya, o esa va a ser nuestra labor de encontrar este tema. Pero tenemos que terminar con lo que tenemos pendiente. No voy a tener mucho porque ya hemos hablado bastante acerca de este tema. Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, en la plaquita, estamos mostrando el papel de la alabanza, ¿sí? Hemos tenido estos días una semana muy interesante, muy extraordinaria, porque bueno, tenemos un invitado con nosotros en casa, es amigo de familia ya desde hace algunos años. Tal vez ustedes han oído hablar de él, o bueno, el domingo estuvo con nosotros y ha estado en varias ocasiones. Se llama Nelson, la familia Videla, y él es un extraordinario, yo diría, yo le podría decir que es una especie de Noé contemporáneo, por lo que el Señor ha hecho con él. Es músico profesional, muy famoso a nivel mundial. Él ha estado en muchos países, es contrabajista, siempre ha sido solista, o sea, parte principal y número uno de las orquestas en el que ha presentado conciertos, y músico por más de 30 años, o sea, tiene recorrido bastante tiempo, pero al Señor se le complació darle una asignación de ser luthier, es decir, fabricar instrumentos musicales. Él ni idea tenía de eso, no sabía nada. Él era músico profesional, muy solicitado, ha sido considerado uno de los mejores contrabajistas del mundo. Él ha llevado la capacitación en el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, en lo que se refiere al área de cultura en la Unión Europea, como profesor y director, o sea, de su área. Entonces, es una persona muy eminente, pero el Señor lo pone a hacer algo que no tenía ni idea. Así es el buen humor del Señor. El que no me extraño que algún día alguno de ustedes, el Señor los ponga a hacer cosas que ni saben por qué, pero más vale obedecer. Él sí sabe por qué. Como músico, el área donde él lo ha estado utilizando el Señor es ponerle a hacer instrumentos musicales de cuerdas, violines, violas, contrabajos, chelos, que es una larga historia, pero bueno, está comprobado por varias universidades. Vino la Universidad de Indiana, etcétera, que tiene mejor calidad los violines que los propios Stradivarius. Imagínense ustedes, ¿sí? El propio violín Stradivarius, que son de hace 300 años, 200 años, algo así, no sé mucho de eso, pero que tiene es ya patrimonio cultural de San Juan, esos instrumentos, y bueno, es impresionante. Y hablando con él acerca de la música, él tocó un tema que es precisamente lo que estamos viendo: cómo las ondas sonoras arregladas y dentro de un arreglo musical pueden ser capaces de despertar sentimientos, emociones, imaginación, y sobre todo, yo agregaría, por lo que hemos estado viendo, transformación, ¿sí? O sea,
las ondas sonoras en forma de música son capaces de transformar la estructura cerebral, consecuentemente emocional, pero sobre todo espiritual. No estoy diciendo nada nuevo, porque eso lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué relación y qué compatibilidad podrá tener el reino de Dios, su trono celestial, digamos, su presencia relacionada y contactada con acá nuestro plano y nuestro sistema de mundo? ¿Qué tipo de vinculación creen que pueda haber? ¿Habrá una manera de comprobar en la Biblia que existe un punto de contacto entre lo espiritual, las esferas espirituales, cómo se conectan con nuestras esferas materiales en las que vivimos? O sea, o estarán desligadas, o estarán unidas. Yo creo que el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas nos habla muy claramente acerca de esta conexión y que tiene relación con un bebé, el nacimiento de un bebé, y que se haya conectado el ámbito espiritual con nuestro ámbito material. Qué perspectiva tan interesante que esto podamos nosotros encontrar, porque en el capítulo 2 de San Lucas, en el versículo 13, habla del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí? Recuerden que dice la palabra de Dios, que Él se hizo a semejanza de carne y sangre, tal como somos nosotros en nuestra configuración humana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Él se hizo a nuestra imagen y semejanza. Lucas 2, versículo 13. Esa es la cita de la que estoy hablando. Y aquí vemos ese punto de conexión entre la música del cielo y el sistema terrenal. Cuando dice en el 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Punto de contacto entre la música celestial en el ámbito terrenal. ¿Se dan cuenta que no está desvinculado? Ahora, ¿qué cantaban los ángeles? Bueno, aquí está escrito. ¿Qué cantaban? Una alabanza dirigida ahí dice, al final del versículo 13, a Dios. ¿Y por qué cantaban? ¿Por qué entendemos que cantaban? Un cumplimiento. Para un cumplimiento profético de el advenimiento del Mesías. Es decir, la entrada del Mesías, que es Cristo, modificó aún y ejecutó una apertura entre ambas esferas, la celestial y la terrenal, por la que puede transitar la música. Ahora, no cualquier música que cantaban acá. Llegaron cantando un cuarteto Los Ángeles, ¿no? O una cumbia, ¿no? Una salsa. No. Llegaron cantando música celestial. ¿Cuál sería? Imagínense, dice acá, una multitud de huestes celestiales. Imaginen ustedes lo que eso fue. Ha de haber sido impresionante. Ahora, ¿creen ustedes que se oía música también o nada más los coros? No, Música. ¿Y qué instrumentos tocarán en el cielo? Cuerdas. Cuerdas. ¿Quién bota cuerdas? Yo boto cuerdas, entre otras cosas. ¿Saben por qué les aseguro que son cuerdas? Porque este amigo nuestro,
el Señor le puso y le ha dado con detalle medir audiblemente, audiblemente, medidas, tamaños, así de milímetros, décimas de milímetros. Muévele aquí, hazlo, no, hazlo nuevo, quítale, ponle, ármalo, no quedó, vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer así. Durante 7 años ha estado haciendo, trabajando 14 horas diarias para hacer los instrumentos, que el Señor nos mostró claramente para qué son esos instrumentos. Ya está una producción completa, bien guardada, porque esos instrumentos van a ser utilizados en las bodas del Cordero. Amén. Para eso las hizo acá en la tierra. ¿Por qué? Porque va a haber gente de acá, y yo creo que estemos todos allá. Ahí van a ser usados. ¿Sí? Amén. Qué bueno, ¿no? Y así como hubo música y ángeles y que vino el Mesías para este plano terrenal, así también, ¿qué es lo que pasaba cuando tocaba David al rey Saúl? Porque veamos otra parte, ¿qué pasaba ahí? Porque ¿qué tenía Saúl? Era atormentado por espíritus malos. ¿Y qué pasaba cuando tocaba David? Se tranquilizaba. Que de por sí era un calmante, era una aspirina espiritual nada más para Saúl, ¿verdad? Porque nada más le quitaba un poco el tormento, pero la esencia de Saúl ya había cambiado. Ya había sido ungido como el primer rey, que no era a propósito de Dios que hubiera un rey en Israel, pero clamaron que hubiera rey. Bueno, ahí está su rey y van a ver cómo les va. Y les fue mal. Bueno, y entraron espíritus malos ahí. Pero los espíritus, como dice el profeta Isaías, que cuando los hijos de Dios alaban, se le dan de golpes, de palos en el lomo, que así lo dice, ¿sí? Cuando, cada vez que alaban los hijos de Dios, es torturado. Claro, no pueden resistir las alabanzas y eso. Y no quiero que se tome esto como un pensamiento místico. Estamos hablando de realidades en los ámbitos espirituales, ¿sí? Si lo vemos desde acá, con una mente muy humana y racional, pueden decirle místico, pueden decirle esotérico, pueden decir cualquier tontería. No, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, hay una comunicación intrínseca y una manera de transmitir el propósito y el diseño de Dios a los hombres, es que los hombres canten alabanzas a Dios. Esa fue la primera etapa. Esa fue lo que inspiró al rey David y a toda una multitud de salmistas. No nomás fue David, fue Asaf, fueron otros 4 salmistas, fue Moisés, y bueno, hay una multitud en los salmos que compusieron inspirados. Pero el propósito final de Dios no es que nada más, y lo sigamos haciendo porque está bien, sigamos cantando alabanzas inspiradas en los salmos. Los tiempos finales, como los que estamos viviendo, ya no debe de ser nuestra persona la que alabe al Señor. Sí lo vamos a hacer y está bien, es de Dios y hay que hacerlo. Lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos es que ha llegado el momento en que el Cristo que mora en cada uno de ustedes sea el que le cante al Padre. ¿Sí? No nada más nosotros, sino que Cristo en nosotros adore al Padre. Para eso se necesita algo a lo que deba llegar la iglesia contemporánea. En lo posible a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. El que esté más cercano a la estatura del varón perfecto podrá liberar su humanidad al cántico nuevo del Hijo a su Padre. ¿Qué cantos? No lo sé, porque es un cántico nuevo. ¿Con qué instrumentos? Ya están los instrumentos para que el Hijo adore a su Padre. ¿Qué puede cantarle Cristo hoy a su Padre?
¿Se imaginan? Al sacerdote todopoderoso que es Cristo, ¿qué podrá cantarle a su Padre? Nosotros le cantamos ahí cualquier cosita a veces, ¿no? Con ritmos y música hecha por hombres. Hasta ahí llegamos. Y yo me acuerdo las alabanzas de hace 10, 15 años, ¿no? ¿Cómo eran? Enfocados en el buen cristiano. Cansado del camino. Y te busco, Señor. Te alabo, Señor, porque me has bendecido. Y tengo hambre y sed de ti. Sí, sí, pero siempre enfocadas al hombre, al buen cristiano. Pero fue una etapa, y eso ya pasó. Hoy las cosas están cambiando. Sí, dio un saltito más, un avance más a una adoración en el oído del Rey, de Cristo, en la intimidad con Él. Fue la etapa que siguió. Estamos en eso, pero está terminando. Ya la que sigue, porque a mayor movimiento de persecución, de opresión, de represión, de la manifestación de los hijos de Dios, ¡qué bueno! Porque eso también va a ser liberación para que el Cristo que mora en nosotros pueda adorar a su Padre. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Amén. Entonces, la administración, ya hablando en el caso de los bebés, aterricemos del cielo, bajemos. La manifestación de cada uno de nosotros, los papás, el sacerdote de casa, la profeta de la casa, que es la mamá, deban permitirle la libertad al Cristo que está en ellos, para que a través de ellos y de su bebé adoren al Padre. ¿Cómo podrá hacer eso? Yo lo único que sé que se puede hacer, hasta ahora, hasta ahí llego yo, es que papá y mamá, los dos juntos, al mismo tiempo, y estando ahí su bebé, si está en el vientre todavía, y si está chiquitito, simplemente lo que deban hacer es cantar en lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ah, como que veo que había así, y donde dice, bueno, tranquilos, no me avienten piedras, ahora lo vemos. Primera de Corintios, capítulo 14, dice así: sigan el amor. Y esto de seguir en el amor no es de que seguir de seguir a alguien. No. Permanezcan en amor. ¿Sí? Y permanecer en amor, ¿qué es? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Si Dios es amor, ¿dónde debamos permanecer? En Él. Si permanecemos en Él, en el Señor, y que la esencia misma y la gloria del Padre es Cristo, entonces estamos hablando de permanecer en Cristo. Procuren, busquen, traten de conseguir los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Por sobre todas las cosas, que profeticen. Pero es que no soy profeta. No, es que no estamos hablando del oficio del profeta. Pablo el apóstol acá no está hablando del oficio del profeta. Él está hablando de que con los dones espirituales debamos ejercer palabra de profecía. Ahora, de repente Pablo, en el versículo 2, parece que da la vuelta a la página y se va a otra cosa, porque dice en el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a ¿quién? A Dios. Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Ah, perfecto. Hombres. Uy, ¿y dónde quedaron las mujeres? ¿Hablará de género?
No habla de género. Habla de ser humano. ¿Sí? Y si habla de ser humano, uno dice, ¿y dónde quedaron los bebés? Ellos no. ¿O sí? ¿O no es un ser humano? No me digan que anda con algo verde acá. No me digan, porque aquí ya no los vamos a dejar entrar, ¿eh? No. Sí habla bebés. No hay acepción de personas. Entonces, podemos nosotros profetizar en lenguas a un bebé. Porque dijimos que el espíritu de los bebés no está sujeto al desarrollo biológico de sus estructuras cerebrales, porque ya tiene la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que el embrión Jesucristo pudo bautizar en el Espíritu Santo a su primo feto Juan el Bautista. ¿Sí? No hay límites para eso. Si el Señor se tuviese que limitar a su propia creación, de que estuviera limitado a que madurara el cerebro del ser humano y decidiera a crear, a crear un Dios y a creer en Dios, el Señor se estaría sujetando a su propia creación. Y eso es imposible, que el Creador se sujete a su creación. Es al revés. La creación está sujeta a su Creador. ¿Sí? Luego entonces, el cerebro, creación de Dios, está sujeto a su Creador. ¿Estamos bien? Y si en el cerebro, como lo hemos hablado tantas veces, por todos los descubrimientos científicos, luego entonces, el espíritu del hombre está sujeto al espíritu de Dios. ¿Sí o no? Sí. Porque eso está escrito también en la palabra de Dios. Entonces, si yo entono un cántico lenguas, porque estoy cantando en lenguas, ¿a quién le estoy cantando? Como dice acá, a Dios. Entonces, ¿qué deben hacer papá y mamá junto con sus niños? Cantar en lenguas misterios. Y ya, al menos ahí, el Espíritu de Dios ya le está cantando al Padre y le está cantando a Cristo, lo está exaltando. Seguramente que sí. ¿Y cuál va a ser el tema de los cantos? Bueno, dice más adelante Pablo, en el versículo, al final del 3, bueno, todo el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A ver, hagámonos una pregunta. Papá y mamá se proponen cantar en lenguas del Espíritu, porque habla aquí en lenguas espirituales. Misterios, porque misterios hasta cierto punto, ahora les voy a decir cuándo deja de ser misterio. Pero la intención del Espíritu que escudriña el Espíritu Santo es que papá y mamá quieran cantarle al Padre o a Cristo en lenguas. Y lo empiezan a hacer. Y empiezan a hacerlo junto con sus niños. ¿Será que pueda darse lugar en la intención del corazón de papá y mamá que ese canto sea para edificar? ¿Y edificar qué es? Construir. ¿Y cuál puede ser la intención del corazón de una mamá para que pueda ser construido, entendiéndolo así, esté en su hijo, en su hijito, acompañándolo al papá y a la mamá, el Espíritu Santo? Porque esto, como vamos a leerlo más adelante, es para edificación de sí mismo. ¿Qué podrá mamá y papá entonar cantos en lenguas para edificar la vida de su hijo? ¿Construir qué cosa? Sí, en Cristo, por supuesto, está en Cristo, es el ámbito que ya se creó, ya se generó. Pero ¿qué podrían edificar?
y que el Señor lo está oyendo, lo está haciendo y está recibiendo la adoración, está el cántico y dice, me están adorando, pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Qué dices? ¿Qué me están pidiendo? A ver, quieren edificar a su hijo, quieren construir algo en su hijo. ¿Qué construirían ustedes para un hijo? Un corazón conforme al propósito de Dios. Un corazón conforme al propósito de Dios, sí. ¿Qué más? En el crecimiento que ellos necesitan. Exactamente, también. ¿Qué más? Lena. Un adorador. Que sea un adorador, ¿qué más? Relación fuerte. Una relación fuerte, son muy espirituales, pero está bien. Un futuro. Un destino. Señor, constrúyele un destino a mi hijo. Oigan, qué tremendo. Imagínense que el Señor lo reciba y diga, qué bueno, lo voy a hacer. Voy a construir esto para tu hijo. Y Él va a edificar. Pero es tu responsabilidad, papá y mamá, que yo edifique sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y esa es la responsabilidad de papá y mamá, ¿no? Digo, para que tenga bases firmes. Sí, Julito. ¿No está hecho eso ya, Doc? ¿No está hecho ya eso? Pero ¿y de los niños que no han nacido? Tiene que unirse lo que ya se hizo con lo que viene, porque ese es el fin de la profecía. En ese sentido, ¿sí? Acuérdense, acabamos de leer que profeticen, ¿sí? Sí, el Señor completó, el Señor hizo, ya está, pero todavía no nace. Los que van a nacer. La profecía ayuda a unir lo que está en el cielo con Justamente lo que está diciendo Nati. Exacto. Justamente. Porque cada configuración humana tiene su propia circunstancia, su tiempo y circunstancia. Es diferente. No es lo mismo el niño, ni en el mismo matrimonio, el niño que nazca hoy, al que nazca después. Ni aún el mismo, porque todas las circunstancias son variables, cambian. ¿Me explico? Entonces, por eso es que se edifica. ¿Qué puede cantar y hablar y decir para exhortar? Como está escrito acá, la exhortación. Con este ejemplo, ¿cómo se exhortaría a un pequeñito? Porque entendamos qué es la palabra exhortar. ¿Se acuerdan qué es exhortación? Corrección. Sí, en el ámbito educacional sí puede hacer eso, pero una exhortación en el ámbito espiritual, ¿qué puede hacer? ¿Qué decía Josué? Miren, ¿qué decía Josué antes de enfrentarlas? ¿Qué decía Josué antes de enfrentar las grandes batallas? ¿Qué le decía el Señor a Josué? Esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Y esa es una exhortación. ¿Sí? Entonces, yo voy a ministrar a mi bebé y voy a cantar con la intención de mi corazón que él se esfuerce junto con el Señor toda su vida para enfrentar los desafíos de la vida. No es un reto. Cada día un desafío, pero el Señor irá con él. Claro, no es un reto, o sea, no es un sentido de reto así. No, un desafío, sí, claro. Y no nada más es que se esfuerce, tomando como ejemplo lo de Josué, que la otra, ¿cuál era? Que sea que valiente. ¿Y eso es espiritual? ¿Estará en el nuevo pacto? Que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor, dominio propio y no de cobardía. ¿Y qué es lo contrario de la cobardía? La valentía. Y que la intención del Espíritu a través del cántico espiritual sea: Señor, haz de mi hijo, de mi hija, un hombre o una mujer valiente que pueda enfrentar todas las cosas que enfrenten su vida hasta que llegue el momento en que tú lo llames a tu lado. ¿Saben? Es
la mejor herencia que le pueden dar a sus hijos. Más allá de lo material, más allá de lo económico, más allá de lo, no sé, es la mejor. El cántico de los padres. Sí, doctor. Nosotros estamos por el tema siempre de ser humanos, ¿sí? Sí, Que se transforman, ¿sí?, en seres espirituales. sí, Y para eso a través de maduración espiritual. así es. Entonces, con este tipo de alabanza, de cántico, de cántico en lengua, Ah, los papás pueden hacerlo madurar y transformarlo en ser espiritual sin que él tenga que pasar por el trabajo de la madurez. es que ya está la semilla, ya está sembrada ahí. Es que acuérdense que el espíritu no es un ejercicio intelectual. Regresando a lo que expresé hace unas palabras atrás, si el Señor se sujetara a su propia creación, Dios sería una invención de la mente humana, como han sostuvieron los filósofos ateos. Dios salió de mi mente, ¿sí? Como Nietzsche y Voltaire y todos ellos, toda la alta crítica del siglo XVIII y XIX, es lo que decía. Y sin embargo no es así. Dios está muy por encima de las muy limitadas capacidades del más inteligente de todos los seres humanos. Mis pensamientos no son sus pensamientos, y son más altos, mis caminos más altos que los suyos. Entonces, si tenemos esa capacidad espiritual que se activa en los hijos de Dios, entonces trabajemos en ellos. Tenemos toda la libertad para trabajar en ellos, porque el Espíritu Santo se limitará a nuestra capacidad mental. Ahí estaremos sujetando al poder y la autoridad del Espíritu Santo, ¿o no? Lo estaríamos haciendo humano. Estaríamos creando un Espíritu Santo humanizado, y eso se llama idolatría. ¿Cómo vamos a hacer del Espíritu Santo un ídolo? Sí, cuando lo limitamos con nuestra mentalidad humana. Él es soberano. Él es soberano. Y si el Espíritu Santo determina que se deba de resucitar un muerto usándonos, no le podemos decir, Señor, como lo dijeron la gente, o las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan qué le dijeron cuando abrieron la tumba? Cuando les ordena que les abran la tumba, ¿qué fue lo que dijeron las mentes humanas que le rodeaban? Señor, hiede ya, tiene 3 días. La mente humana, la racional, tenían la experiencia de la fetidez del cadáver, ¿o no? La desagradable vista de un cadáver en descomposición. Como los médicos forenses, o qué sé yo, un pensamiento forense, ¿no? Señor, hiede ya. Sin embargo, obedecieron y se han de haber cubierto. No, qué espanto. A ver, ¿quién se va a atrever a sacar al despojo ahí podrido que está dentro? Miren, y sale Lázaro caminando. Hola, ¿cómo están? Ya regresé, ya vine. Y que no regresé. Fue caminando, ¿no? Como un cantante de color muy famoso que después hizo blanco ahí. Así salió, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Hasta la musiquita pensaban que se iba a oír, ¿no? No, ¿cómo salió? Dice que estaba en las fiestas con Jesús, celebrando después su resurrección, y que buscaban ocasión para matarle, para que no diese testimonio de lo que había vivido. Entonces el poder del Espíritu Santo no tiene en absoluto por qué estar limitado a nuestra pequeña mente humana. No tiene límite, pero Él sí nos marca hasta dónde, por su propia soberanía. Hay que saberlo escuchar, hay que saberlo oír. Entonces la edificación, construir un destino, la exhortación, que vayan nuestros hijos, entre muchas más cosas que les debe dar el Señor, no sé yo cuáles sean, que sean
que sean esforzados y valientes mínimamente. Y al final dice ahí, la consolación. ¿Ah? ¿Por qué consolación? A ver, la consolación es solamente para mitigar un dolor. ¿Creen que nada más eso sea la consolación? ¿O tendrá otra aplicación la consolación? ¿Cómo qué? Otra aplicación. ¿Cómo cuál? A ver, en las Olimpiadas, un atleta compite, puso su máximo esfuerzo, se entrenó meses, sufrió, se desgarró los músculos, entrenó, se volvió a levantar, a lo mejor lo tuvieron que operar de un desgarre muscular, qué sé yo, una fractura muscular que es gravísima, y se levantó y con dolor y todo, y a la próxima vez que compite, y mientras se esforzaba y estaba con dolor, llegaba su entrenador, a lo mejor su esposa, y casado su esposo, qué sé yo, su familia, sus amigos, le decían, oye, ya deja eso, bueno, pero te estás esforzando, bueno, está bien, sigue adelante, está bien, eres tenaz, eres perseverante, y ¿sabes qué? Y cuando el entrenador ya en esa rehabilitación le toma su tiempo y ve, oye, sí, ya estás mejor que antes. La consolación siempre va a ser para que nosotros alcancemos metas más altas de las que ya habíamos alcanzado. ¿Sí? Eso es la consolación. Y lo podemos probar. Y es mi ejemplo preferido, porque ahí está resumida las miserias de nuestras humanidades. El ladrón en la cruz, el buen ladrón. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué le podía ofrecer al Señor en su miserable vida? ¿Lo reconoció? Se lo dijo al otro, ¿no? Al malo, al cabeza dura. Le dijo, a la verdad nosotros, por nuestros hechos merecemos estar acá, pero este es inocente. Señor, no te olvides de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y está bien, y estuvo o no estuvo, o nada más lo hizo para consolarlo, o era para que fuera algo más grande. Entonces la consolación nos lleva a alcanzar metas más grandes. ¿Se dan cuenta? Doc, ¿y esto así debiera de funcionar en la vida de la iglesia? Así debería ser, claro. Caíste una vez, llega el Consolador para levantarte y superar el lugar en donde caíste. Pero lo mismo, el ejercicio de la música, de la alabanza, ¿verdad? Sí, claro, esos son momentos, porque ¿cómo consolarían a un bebé? A ver. Cantándole. Cuando se caen o se lastiman, siempre le cantan. Exacto, está de acuerdo. Muy bien, tienes 10. Tienes de 10. ¿Ustedes no creen que un bebé cuando cambia de ámbito es rudo para él? ¿Es fuerte? ¿Sí? Digo, una consolación de ese nivel, pero no es para esa consolación tanto para lo que se pueda administrar a un bebé. Recuerden, estamos en un ámbito espiritual, ¿sí? Y si, como está escrito en uno de los salmos, hubo en algún pasado lejano algo que trajo a nosotros arrastrar una triste y terrible ascendencia espiritual, y que sea momento con ese bebé de ese tiempo el que tenga que ser el librado de algo. Miren, y lo dice bien claro el salmista Asaf, el Salmo 79. Vamos a leer ahí. Versículo 8. Salmo 79, 8.
¿Qué dice acá? Fíjense que, díganme si esto no es una consolación, ¿sí? Si esto está o no configurado como una... Ahora, esto fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Fue a un salmista, ¿ok? Para que se cantara con cánticos, en alabanza, en adoración, porque están los salmos, ¿o no? Y fíjense lo que canta. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¿Consolación o no? Y a un bebé, cantarle y decirle, adorando al Señor, y tomando esto, Señor, a este nuevo ser que nos has concedido el privilegio de tenerlo con nosotros, no recuerdes, como lo has hecho conmigo, papá, y conmigo, mamá, las iniquidades de nuestros antepasados, y que sobre él vengan tus misericordias a encontrarlo, porque estuvimos nosotros muy abatidos, y él ya no queremos que esté ahí. Sí, se cortó a través de ustedes, sí, y eso va a preparar el terreno para que cuando el niño ya librado de eso, de esta iniquidad, fíjense, aquí el salmista tuvo una palabra muy fuerte, iniquidad. La iniquidad, ¿de dónde nace? No está hablando del diablo. No está hablando aquí de una interacción con el maligno, sino que habla de lo que sale de un corazón alejado de Dios. ¿Sí? Iniquidad, 3 cosas que salen de un corazón así. 1, independiente de Dios, que son los elementos de los que está formado la iniquidad. El primero, independiente de Dios. Segundo, rebelde a Dios. ¿Sí? Rebelde. Y tercero, que haga su propia ley. Espirituales. Por eso es que generacionalmente han sobrevivido grandes herejías. Por eso han sobrevivido grandes filosofías ateas, porque generación tras generación, aquellos que ignoran esto han dejado que sobrevivan esas filosofías. Y no es cuestión del diablo, es cuestión de los padres. ¿Sí? Entonces, esto traerá consolación en este sentido espiritual a la vida de ese bebé cuando esté grande. Fíjense qué dice, y lo dice muy bien en el Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo, un versiculito como todos los que hay aquí, 2 versículos vamos a leer. Mateo 5, 4 y el 7, 4 y 7, para el contexto en el que estamos hablando. ¿Qué dice el versículo 4? Bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? Ellos recibirán consolación. Ahora, si nosotros como padre y madre sabemos que si bien nuestros niños son librados de las iniquidades, no quiere decir que van a tener que enfrentar pruebas difíciles en su vida, ¿o no? Mientras vivamos en un sistema como está, seguramente van a enfrentar situaciones, pero como el atleta, y por eso Pablo lo habla en sus exhortaciones a Timoteo. Vas a tener que sufrir, pero tú como buen soldado y entrenado tendrás que proseguir a la meta como los atletas hasta que tengas el galardón. Y sí, vas a sufrir, no te la vas a ver fácil, pero nosotros
le pedimos al Señor que tuvieses consolación. ¿Para qué? Para que llegues más alto. ¿Cómo podrá vivir un papá y una mamá cuando de su espíritu surgió esa petición? ¿Se la olvidará el Señor? ¿La echará al cesto del olvido? Pero pues si era el que estaba en ese momento, el Espíritu Santo cantando en el Espíritu a través de papá y mamá, estaba el Espíritu Santo diciéndolo en unión con papá y mamá, para que fuese ese bebé librado de la iniquidad y para que él pudiese ser consolado, es decir, que fuera quitada de su mente, de sus pensamientos, de sus estructuras racionales, fuese quitada, que surgiera, se hiciera rebelde a Dios, hiciera sus propias leyes espirituales, entre comillas, yo diría filosofías pseudo espirituales, y fuese también independiente y rebelde. Y eso se quita, se libra, ya no está. Queda en él la formación, como dijimos, el sustento sobre el que va a ser criado ese niño, su vida edificada, los desafíos que enfrente en la vida, las pruebas a las que llegue a haber sometido. ¿Cómo podrá entonces poder enfrentarlas? ¿Se le habrá dotado de un blindaje espiritual, de la armadura espiritual al niño? Claro. ¿Qué es lo que literalmente le están colocando los papás a sus hijos cuando hacen esta administración? Y está escrito. Bueno, vamos, para que vean que estoy de buen humor. Vamos a Efesios capítulo 6. Sí. A partir del versículo... y fíjense qué interesante, porque empieza a abordar desde el versículo 4, empieza a abordar el tema de los hijos, Pablo. Efesios 6:4, y dice así: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Habrá, aquí, a ver, aquí, disciplina y amonestación. ¿Aquí habrá edificación? Sí. Sí. ¿Habrá exhortación? Sí. Sí. ¿Habrá consolación? No. Sí. Vamos a ver. Me gusta que luego digan, no, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué. Está bueno, se pone bueno esto. Sería muy triste que todos, sí, ahí serían ovejas de un redil de ella. No, somos ovejas del Señor, ¿sí? Pensamos, tenemos inteligencia espiritual, ¿está bien? Bueno, con esa inteligencia yo confío que la hay. Bien, dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, papá y mamá, como siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Bueno, ahí habla del que labura, el que trabaja. Estamos en el mismo doc, ¿verdad? Sí, 6:5. Sí, con sencillez, aquí es lo que me interesa. La actitud del siervo. Con sencillez en su corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo. Aunque sí tengamos las recomendaciones del pediatra, tengamos las recomendaciones del paidólogo. ¿Del paidólogo? ¿Está bien dicho? ¿Sí? Del neonatólogo. ¿Por qué le salió un paidólogo? Después les digo qué me salió. ¿Por qué me salió eso? Porque paidos tiene que ver con la educación. Pero bueno. Como haciendo, estábamos como a Cristo, no sirviendo al ojo, o sea, todo lo que pueda el hombre hacer. Como los que quieren agradar a los hombres. ¿No? Tiene su lugar. Obedecer, sí, al pediatra, sí, a las instituciones de salud que cuidan a los niños, sí, está bien, hay que hacerlo.
Eso, pero no es lo que está diciendo Pablo. Dice, sino como siervos de Cristo, de corazón o de espíritu, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y a ver, aquí, papá y mamá, ¿a quién le van a tener que estar sirviendo? Cámbiale el pañal, te toca darle de comer a las 3 de la mañana. Ay, A los hijos. una y una. A los hijos. Nos volvemos servidores de los hijos. Sí. O, como dije yo en la clase anterior, servidores de los más santos de la congregación. ¿O no? No es un privilegio servirle a los más santos de la congregación. ¿O qué no? ¿Son los bebés? Claro que sí. Dice después, no, el 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, o sea cual sea la posición, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el suyo está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahí están los bebés. ¿Y qué es en lo que va a estar trabajando papá y mamá? Para que los hijos tengan lo que ya mencionamos: destino, exhortación, edificación, consolación, etcétera, etcétera. Ahí está. Dice, por lo demás, hermanos míos, papá y mamá puede ser, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿O no se requerirá fuerza para crear un hijo? Oh, claro que sí. Dice, vístanse y empiecen ya a ponerle de una vez esta armadura a sus hijos, desde pequeñitos. Y vamos a ver qué son. La armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿O qué le diremos? Mis hijitos, la armadura solamente hay talle para adulto, no hay para niños. Así es que, ¿saben qué? El diablo, espero que no les haga nada cuando vaya al súper. ¿Así vivimos? ¿O habrá medidas para ellos? Pues tiene que haber. Si no acabamos de leer que no hay acepción de personas, entonces hay mini armaduras para bebé. Su lancita, su espíritu, su espada. Pero es que es algo espiritual. Sí, bueno, antes era así, ¿no? O sea, los padres de antes, o sea, hacían sus excepciones y Sí. a los hijos no le daban nada. No, pues claro. Y por eso andan como andan hoy los jóvenes. Porque les ganó el diablo. Sí. Los atravesó con sus dardos. Eso es más o menos bueno. Sí. Sí, Pati, había levantado. Yo creo que esa es parte de la labor que uno tiene que hacer, entendiendo, ¿sí?, que el diablo no los puede tocar. Claro. O sea, nosotros, ¿sí?, porque bueno, ellos son pequeñitos, pero nosotros en el entendido de lo que significa la armadura, Sí. en la vida de ellos, y tomándolo como es, porque es un ser espiritual como nosotros. Claro. ¿Sí? Y cuando un niño se queda sin papá y mamá porque queda en la orfandad, se cumple el Salmo 68, que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas, y Él los blinda. En esto tiene que ver lo que la cobertura, ¿no? Lo que- Sí, le podemos llamar así, ¿sí? Cobertura. Sí, le podemos llamar así. Se me hace un poco ambigua la palabra, porque es multifacética. Depende. Bueno, seguimos. ¿Qué armadurita para nuestros bebitos? A la medida. ¿Sí? La armadura para que o no será que el diablo querrá acechar a los bebés. A ver, díganme, ¿cuántas crisis
tuvo, antes de nacer el Señor Jesucristo, Sí. tuvo crisis, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Tuvo crisis? Ujú. ¿Cuál fue la primera de ellas? Cuando fueron a matar a los inocentes. La primera de ellas fue una septicemia. Ella no podía estar embarazada. No, sí pudo y se No, embarazó. porque la apedreaban en el sistema. Bueno, sí, pero todavía no nació. ¿Sí? Bueno, pero cuando nació sí. Bueno, primera crisis. Pero antes. ¿Antes de que naciera? Antes de que naciera, sí, está bien. Y está bien lo que dice, muy bien, lo que dice Melanie. La posibilidad de que fuese apedreada María, Claro. si no le hubiera aceptado José. Primera crisis. Así la vamos a tomar, gracias. La apunto, que quedó. Segunda crisis. Ya se las dije, si prestaron atención a la palabra. Sí, pues las condiciones en que nació. En donde nació. ¿Sabe cuál es la bacteria que más sobrevive y convive y pervive y todo en los establos? El tétanos. ¿Sí? Porque es un residente habitual de los intestinos de los mamíferos como los caballos, las vacas, o las reses, o los burros, las mulas, las ovejas. Es un residente habitual intestinal. Y en la antigüedad muchos bebés morían de tétanos por la contaminación por los ganados. Se estaban naciendo en medio de un pesebre. Ahora, nació ahí no porque quisiera José y María, fue porque tuvieron que irse para el censo y que vino desde una orden del emperador. ¿Quién movió ese emperador para que hicieran un censo? Que Claro, no. ya. Claro. Dos, segunda crisis. ¿Ah? Hubo otra antes de nacer. Creo que la segunda- Bueno, hay una poco antes de segunda- nacer. Antes de nacer. Sí. El viajecito. Sí, exacto, me acordé de esa segunda, pues, estoy reacomodando. Me embarazada en una mula y verás. Vuelve. No, mula, burro, vuelve. Primera, la amenaza de lo que decía Melanie, Pedrada. ¿sí? De que fuese apedreada. Primera crisis. Segunda crisis, el viaje. Porque aunque no está muy lejos Belén de Jerusalén, no está muy lejos, son aproximadamente 30 kilómetros, no está muy lejos, pero a ver, en ese tiempo En burro, de no es- casi 9 meses de embarazo en un burro, Ya tenía casi 9 meses. sí, y viajar 30 kilómetros con 9 meses de embarazo, En burro. si hubiera nacido en el campo, por eso andaba desesperado José buscando dónde naciera, buscando una partera que nunca encontró, y el pobre de José es el ginecólogo ginecobstetra de la historia. Pues él tuvo que atender a su esposa. ¿Y qué tal si venía en presentación podálica a Jesucristo? Pero bueno, no, venía en presentación cefálica. Me quise el obstetra así. Hubiera hecho una versión, les digo cómo. No, ya. Bueno, sí. ¿Qué otra crisis? Ya nacido. Ya nació. Pero ya nació. Buscaban para matarlo. Tuvieron que huir a Egipto, la matanza de los niños, ¿sí? O sea, que el Señor Jesucristo tuvo una serie de crisis. Ahora, si fue el Señor Jesucristo el que sufrió eso, hoy los bebés estarán sufriendo acechanzas desde antes de nacer y luego nacidos. Cuando se vio con Moisés, si él no iba a poder nacer. Claro, también Moisés lo sufrió, ¿no? No fue tanto porque, bueno, llegó luego lo llevaron a cunas de algodón y lino. Claro. Pero bueno, había un propósito, que sobreviviera. Tremendo. Pero bueno, entonces, sí hay una acechanza de parte del diablo. Si el Señor Jesús la sufrió, bueno, qué bueno que llevó el Señor, porque eso también lo llevó a la cruz. ¿Y por qué te tuvo que llevar? Desde ese tiempo de la edad de Cristo, Él se echa sobre sí el sufrimiento de los bebés por nacer y los bebés recién nacidos. ¿Por qué? Para podernos dar esta armadura. ¿Sí? Y no fuese una imposición arbitraria del Señor.
¿Por qué tuvo que sufrir todas esas crisis desde antes de gestarse, gestación y nacimiento del Señor Jesucristo, para poder redimir a los bebés en esas mismas etapas? Sí, ¿para qué? Para que no tuviesen las acechanzas del diablo, pero no están conscientes. No, pero papá y mamá les pueden poner la armadura. ¿Está bien? Y aquí está la armadurita. Dice por el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tipo de espíritu estará acechando a los bebés? Hoy todavía es el mismo demonio. Tiene nombre, y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Moloch lo habíamos visto. Moloch, ese viejo asesino, matador de bebés. Moloch se llama. Moloch, así se llama. Ya lo verás. Sigue asesinando millones de bebés. Millones. No miles, millones. Países enteros. Actualmente. Sí. Dígame si no es una razón poderosa para ponerle la armadura a los bebés. ¿Sí o no? Sí. Perdón. O sea, es un espíritu, se lo llama Moloch por el hecho de que no es un simple espíritu de muerte, sino que solamente ataca a los niños. Sí, así es. Sí. Esa fue la asignación que se le dio en las huestes de maldad. Bueno, seguimos. ¿Era la estatua que se hacía anteriormente? ¿Cómo? ¿Era la estatua que se hacía anteriormente donde sacrificaban a los niños? Sí. Está en Levítico 18, ahí está dicho, y en Levítico 20. Bueno, después dice, en las regiones celestes, el 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí está la consolación. Que permanezcan firmes, porque no pudieron las acechanzas del diablo contra los niños. Ahí está la consolación, Julito. ¿Sí? Pero porque, pues es un consuelo saber, ay, no me pasó nada. No vino a mí nada malo, porque estaba yo con mi armadura. ¿Y de dónde la sacó este niño? ¿De dónde sacó ese? Yo me imagino los demonios ahí llegan a acechar un bebé y de repente, oye, ese caballerito que está ahí, que no pudimos hacerle nada. Por más que le disparé, mira, buen, rebotaba. ¿Por qué? Porque sus papás lo blindaron. Sí. El versículo 8 no es consolación. ¿Cuál versículo 8? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sí, para los papás. Para los papás sobre todo, ¿sí? De la crianza de los hijos, ¿sí? Bueno, dice, ahí está la primera parte de la armadura. Dice, está toda la armadura, el 14, entonces estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿Sí? Ceñidos sus lomos con la verdad. Y uno cuando lee así la armadura, uno se empieza a imaginar, debe ser un cinto aquí. No, miren, es que si entendemos el trasfondo espiritual que inspiró a Pablo, el Espíritu Santo, a escribirlo tal cual, cuando dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y sabe qué es esto? Los lomos, para la cultura hebrea, se refería a la zona de los riñones, porque es ahí donde se ponen los cintos, ¿verdad? Sí, bueno. Pero ahí donde se ponen los cintos, que es a la altura de los riñones, en la cintura, ellos pensaban, pero que finalmente el Señor sabía por qué lo decía, que la capacidad del hombre y la capacidad de la mujer, más del hombre, su capacidad procreadora o la producción espermática estaba en los riñones. ¿Sí? Entonces, así lo considera Pablo, pero nosotros ahora lo entendemos mucho mejor, porque dice,
ceñidos sus lomos con la verdad. Es decir, fíjense cómo sería el entendimiento de esto. Que tu capacidad procreadora esté puesta en Cristo, porque Él es la verdad. ¿Se da cuenta? Que tu capacidad, tu fertilidad masculina y también la femenina, porque son uno y tiene que, es una mitad y una mitad, esté puesta en Cristo. ¿Eso será un buen blindaje o no? Claro que sí. Y esto le podemos nosotros decir que nuestros hijos van a tener, hijito, todas las generaciones como tú que vienes de mí y todos los que vengan después de ti estarán en Cristo. Y nacerán y estarán en la verdad que es Cristo. Si es una declaración, una proclamación que hacen el papá y mamá, ¿quién va a poder contra eso? Es una cuestión espiritual que trasciende los tiempos. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo, vístanse de la coraza de justicia. Y la coraza, fíjense, las armaduras de ese tiempo, por eso Pablo está teniendo un símil, que es una forma de interpretación bíblica. La coraza, para mostrarle temor a los enemigos, las armaduras nada más estaban blindadas al frente, atrás no tenían protección. Eso vino mucho después. Pero los soldados de ese tiempo, la parte de atrás no tenía protección, nada más era el frente. Porque nunca debían de dar la espalda a su enemigo. Y si la daban es porque eran cobardes, que podían matarlos. O sea, era a propósito. O sea, era a propósito. Y decía, aquí estoy, y no te tengo miedo. Mira, mi coraza, de justicia. ¿De cuál justicia? De Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Cristo. Sí, Cristo, pero entendamos el concepto de lo que es la justicia del Padre, del Señor, y la gracia de Cristo. Que lo que va a estar, ¿se acuerdan que dice la Escritura, está en Hebreos y está en uno de los Salmos, que Él ha escrito en el corazón de los hombres sus leyes? ¿Sí? La justicia del Padre. Es decir, el conocimiento y reconocimiento espiritual de lo que es el bien y de lo que es el mal. Entonces, que en el corazón o en el espíritu esté blindado el corazón de nuestros hijos para que el reconocimiento de las leyes, de lo que es bueno y de lo que es malo, siempre esté presente y no sea herido por el enemigo. Y sea un hombre que camine en la justicia, y mujer por supuesto, en la justicia del Padre. ¿Sí? Conociendo y obedeciendo las leyes del Padre. ¿Ok? Eso es colocarle la justicia, la coraza al Hijo. Dice después, ya está el cinto, ¿sí? Ya está la coraza. Después dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y este sí no tiene mucha dificultad, pero bueno, calzados los pies con el Evangelio o las buenas nuevas de la paz. ¿Cuál es la paz que se nos da hoy? La paz de Cristo, ¿o no? ¿Y qué será en el concepto del Nuevo Testamento paz? Como Cristo la daba. No paciencia, esa es otra cosa. Paz. Descanso. Sí hay descanso. Provisión. Que nos dio todo. Provisión, ¿que no qué? Que nos dio todo. Que nos dio todo. Bueno, sí puede ser eso. Yo creo que es como una armadura la paz. Sí, es que estamos hablando en el concepto de armadura, de un ámbito de contienda, ¿sí? O sea, lo que estás diciendo, sí,
Porque eso es lo que obtiene un soldado cuando logra salir con vida de las batallas. ¿Sí? Seguridad. Seguridad, exactamente. Es decir, yo a donde yo vaya, yo voy a estar seguro. Y donde yo esté, con esa seguridad, voy a impartir las buenas nuevas, cualquiera que sea mi camino, el camino que yo ande. Voy a ser un pacificador. ¿Bien? Que es otra de las, por cierto, no pierdan ahí en Efesios 6, pero que también en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo también lo da dentro de las bienaventuranzas. ¿Qué dice en Mateo capítulo 5 acerca del pacificador? ¿Qué le pasa al pacificador? Cuando leemos 5, ¿cuánto? Aquí también podemos aplicar dos cosas, ¿sí? Dos versículos. Uno, primero el 5, 5. Sí. 5-5. Sí, 5, 5. Y el 9. Porque está dentro del mismo contexto. 5, 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y por qué tiene aplicación? Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor de los niños cuando no lo dejaban acercarse los discípulos a los niños? Dice, déjenlo, porque de ellos son ¿qué? Herederos del reino, herederos de los cielos. Entonces aplica para ellos, ¿sí? Los estamos haciendo bienaventurados y les estamos dando herencia. Y después el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, tienen paternidad, se les imparte paternidad. Y esas dos cosas, ¿sí? Unidas, paternidad y la otra que es herencia. ¿Qué les dará? Lo que dijo Lenda, seguridad, donde quiera que ellos anden. ¿Sí? Y podemos, obviamente que tanto los papás tenemos paz, como ellos también. ¿Será uno importante? ¿Verdad que sí? Bueno, seguimos leyendo, regresamos nuevamente a la armadura. Estamos en el 6. Dice 16, pero por sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tal vez esa sea la más importante de las defensas, el escudo de la fe. ¿Y qué le da la fe al que se le hace partícipe de la fe? Sería mejor decirlo así. ¿Cómo dice Romanos? El justo por la fe tiene vida, que es el mejor traducido. El justo por la fe tiene vida. Entonces, ¿qué va a obtener el niño si se le da también el escudo de la fe? Que cuando el maligno le lance dardos, él va a seguir y va a mantenerse preservado, con vida. Ajá. ¿Vamos bien? Y dice el 17, y tomen el yelmo de la salvación, y el yelmo de la salvación. A ver, ¿para qué servía el yelmo? Cubrir la cabeza. Para cubrir la cabeza. ¿De qué? Ataque del enemigo. De ataques a la cabeza. ¿Sí? Pensamientos, mente, filosofías, ideologías, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, la mejor, digamos, estrategia para proteger a los niños pequeñitos de cualquier ideología es que papá y mamá les pongan el yelmo de la salvación, porque eso los blinda. ¿Y a qué salvación nos referimos?
el yelmo de la salvación. ¿Qué salvación? De piedra, sí, ya lo sé, pero estamos hablando en términos espirituales. Completa. La salvación completa, íntegra. O De pensamientos errados. ¿será que Cristo pueda, la filosofía de Cristo, el pensamiento y comunión de Cristo, enseñándosela a los niños desde pequeñitos en su entendimiento, porque van a aprender, van a poder mantenerse a salvo de cualquier cosa que venga a tratar de transformarles su pensamiento en otra cosa? ¿Sí? Es decir, que papá y mamá deben adoctrinar a sus niños sobre las cosas de Cristo, porque eso les va a mantener preservados, a salvo de cualquier cosa que quiera desviarles de sus pensamientos, su área cognitiva, para decirle, como lo dicen los docentes. ¿Está bien? Y finalmente dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto, cuando leemos la espada del Espíritu, cuando lo leemos así, ¿qué se imagina? A ver. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imaginan cuando leemos y decimos acerca de la espada del Espíritu? Claro, es como enseñarle la palabra para que ellos, cuando venga un momento, una situación difícil, en base a la palabra, tengan cómo defenderse. La fuerza que tienen Y darle una herramienta. Una herramienta, claro, una herramienta. Tienen una herramienta. ¿Pero para qué? De defensa, como dicen. Para cortar. Para. Bien, vamos a Hebreos 4, capítulo 4, versículo... Hebreos 4, versículo 12. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. ¿Qué tipo de espada le debemos dar a nuestros niños? ¿Sí? Les vamos a dar un arma formidable, y así lo vamos a interpretar. Claro, o sea, 4:12. ¿Sí? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Saben que al darle su pequeña espadita a los pequeñitos, esa espadita, van a tener la capacidad de poder discernir y distinguir lo que viene de Dios, lo que viene del hombre y lo que viene del diablo? pero por intermedio de la palabra. Por la palabra. Claro. Al enseñarles la palabra de Dios. ¿Sí? Porque aquí lo dice que la palabra de Dios separa, si lo vemos así como una espada de dos filos, penetra y separa. Por un lado separa las cosas del alma, por otra cosa separa las cosas del espíritu, y por otro lado las coyunturas y los tuétanos, es decir, la carne. Y dice al final, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que eso les dará seguridad a los niños para que cuando tengan que enfrentarse primeramente a sí mismos y se puedan discernir a ellos mismos en sus pensamientos, en lo que es de su cuerpo, lo que es de su mente y lo que es de su espíritu, pero también puedan discernir quien quiera que sea que venga. Con la palabra ellos van a... Dice, esto que me está diciendo esta persona viene de la carne. Así, esto que me está diciendo, esto viene del espíritu. ¿Y espíritu de qué tipo? ¿Sí? Ahí lo corta, lo abre en pedazos, así como pescado, lo abre como un bife, así. No, esto está podrido, tiene gusanos. Esto es del diablo. ¿Sí? O lo corta y dice, ¡ay, un asado de primera! Descarre de la buena. ¿Me explicó? Pero lo va a poder discernir. Se va a poder dar cuenta que lo que le diga X, quien sea,
A ver, ¿qué me dijo? A ver, la palabra, sí, yo la leí, lo sé. A ver, no, sí. No, eso no me sirve. Para mi vida eso no me sirve. Eso es filosofía de hombres. Insuficiente. Hermosa, muy inspiradora, pero es de hombres. Y va a tener la capacidad de hacerlo. ¿Sí? O bueno, a ver, pruebas. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando fueron su papá y su mamá, José y María, que se quedó en el templo? ¿Qué fue lo que les contestó? Era su papá y su mamá, ¿eh? Y llegan y le dicen, ¿cómo? ¿Por qué nos dijiste que estabas acá? Dice, tenemos 3 días buscándote. Miren qué retada le pusieron al Mesías Salvador. Pero era papá y mamá, y Jesús los honró. Pero les dijo algo muy fuerte. ¿Qué acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ay, ¿pudo discernir? Sí. ¿Supo lo que era espiritual? Sí. ¿Supo lo que pertenecía a la carne? ¿En qué sentido supo discernir lo que era de la carne? Con sus papás, porque andaban enojados y espantados. Eso es Lo que harían sacar de donde... Sí. Sí, pero ya cuando vieron que estaba rodeado de doctores de la ley y de que se quedaban maravillados de los conocimientos de un pequeño de 12 años de edad, probablemente esa era la edad que él tenía, se quedaron así. Dijeron, ¿qué bárbaro? ¿Cuánto sabe este niño? Porque estaba blindado y manejaba, miren, o no manejaba la justicia del Padre, porque era la pura Torah la que él manejaba. Y con la pura Torah les daba a los fariseos. Los dejaba más feos. A los doctores de la ley, que en realidad eran veterinarios de la ley, también los dejó mal. ¿Se dan cuenta? No, y es impresionante cómo empieza hablando desde el interior hacia afuera. Sí. O sea, porque menciona primero la parte interna, que es una espada que entra, o sea, se dice ahí. Sí. O sea, es la palabra de Dios. Claro, desde el interior hacia afuera, o sea, sí, la menciona el claro. último, o sea, Ahora, fíjense, otra cosa más, vamos a otro valor agregado impresionante. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, y ya sé qué pensamos luego, y hasta yo lo dije. Que les enseñemos la Biblia, ¿sí? Eso es lo que viene a nuestra mente catequista, no, perdón, enseñanza bíblica, perdón, me equivoqué, no, se me fue, perdón. No, porque dice que la palabra, y lo leímos en Hebreos, es una palabra que está viva o muerta. Viva. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo al diablo cuando lo tentó en el desierto en el capítulo 4 de Mateo? Escrito está. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y en una de esas que le dice, cuando le dice, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Entonces, ¿qué debe salir de la boca de nuestros niños? La palabra viva. ¿Y quién es la palabra viva? Cristo hablando. ¿Está bien? Qué buena espada, ¿no? Que venga el diablo a acechar. Ah, sí, mira, Cristo te reprende a través de mí. ¿Cómo es? A ver. Pero un niño lo puede hacer. Pues claro que lo puede hacer. Por supuesto, no hay acepción de personas, acuérdense. Dice después 13, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? ¿También niños? Sí. Y dice velando porque hay que darle de comer en la noche. Así es que quieran o no aprovechar que entre
una y otra vez que le dan de alimentación a su bebé, se puede poner a orar por él. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas? Que a mí vimos más nada de esto, pero bueno.